El deseo es una fuerza misteriosa que rige nuestras vidas de formas que a menudo no comprendemos. En apariencia, parece un simple mecanismo de atracción. Vemos algo que nos gusta y lo queremos. Sin embargo, cuando observamos más de cerca, nos damos cuenta de que el deseo no siempre responde a la lógica, sino a un conjunto de impulsos que surgen desde lo más profundo de nuestra psique. Lo interesante es que, en muchas ocasiones, no deseamos lo que realmente nos haría felices, sino aquello que nos es negado. Desde la infancia, el ser humano aprende a desear a través de la privación. Lo prohibido se convierte en objeto de fascinación. Un niño al que se le niega un juguete lo anhela con más intensidad. Un adolescente al que se le restringe la libertad se obsesiona con escapar de esas limitaciones. Un adulto que es rechazado en una relación a menudo experimenta un incremento en su interés por la otra persona. Este fenómeno parece estar presente en todos los aspectos de la vida. No es coincidencia que lo escaso sea visto como valioso, que lo inalcanzable despierte obsesión, o que las oportunidades que se pierden generen más remordimiento que aquellas que nunca se consideraron. La mente humana no responde únicamente a la realidad objetiva, sino a la percepción que tiene de ella. No es la ausencia de algo lo que genera deseo, sino la sensación de que su acceso está restringido. Si algo está disponible sin esfuerzo, rara vez se le otorga el mismo valor que a aquello que se presenta como exclusivo, limitado o inalcanzable. La atracción hacia lo prohibido es un reflejo de esta lógica. No es solo que queramos lo que no podemos tener, sino que lo vemos bajo una luz distinta. La privación distorsiona nuestra percepción, haciendo que lo negado parezca más valioso de lo que realmente es. Este fenómeno no solo se manifiesta en lo individual, sino que se encuentra arraigado en la sociedad. El marketing lo explota constantemente al jugar con la idea de la exclusividad. Productos que se presentan como edición limitada o experiencias que solo unos pocos pueden acceder generan un deseo mucho mayor que aquellos que están disponibles sin restricciones. Las relaciones humanas funcionan de manera similar. Las personas que parecen menos accesibles, que no buscan activamente la aprobación de los demás o que se muestran distantes, suelen despertar más interés que aquellas que están constantemente disponibles. Esto se debe a un mecanismo psicológico que interpreta la escasez como sinónimo de valor. El rechazo, en este sentido, no siempre es visto como un cierre definitivo, sino como un desafío. Cuando alguien nos rechaza, en muchos casos no lo interpretamos como una señal de que esa persona no es adecuada para nosotros, sino como una prueba de nuestro propio valor. La mente juega con la idea de que, si logramos cambiar la percepción de esa persona, habremos ganado algo significativo. La realidad, sin embargo, es que este juego muchas veces no tiene nada que ver con la otra persona, sino con la forma en que hemos sido condicionados a responder ante la negación. No es solo el deseo lo que se ve afectado por la prohibición, sino la forma en que construimos nuestra identidad. Lo que nos es negado nos define tanto como lo que obtenemos. En muchas ocasiones, no buscamos realmente lo que creemos desear, sino la sensación de conquista, la validación que viene con obtener lo que parecía fuera de nuestro alcance. Este es el motivo por el cual muchas personas pierden interés en algo una vez que lo han conseguido. El atractivo no estaba en el objeto del deseo, sino en el proceso de obtenerlo. La mente, en su complejidad, no se conforma con lo que ya tiene. Busca siempre algo más, algo que represente un reto. Lo que está asegurado pierde brillo. Es por esto que el misterio y la incertidumbre juegan un papel crucial en la atracción. No saber con certeza si algo está a nuestro alcance nos mantiene enganchados. El simple hecho de no tener la seguridad absoluta sobre una persona, una oportunidad o un deseo, hace que la mente lo mantenga en un estado de importancia constante.
Esta lógica del deseo prohibido se repite una y otra vez en la historia. Desde mitos y leyendas hasta la vida cotidiana, el patrón es el mismo. Lo que se nos impide parece más valioso. Lo que nos es negado se convierte en objeto de obsesión y aquello que escapa de nuestro control despierta una atracción que rara vez sentimos por lo que está fácilmente disponible. La pregunta clave es, ¿realmente queremos lo que deseamos? ¿O es el acto de desear lo que nos mantiene en movimiento? El deseo no solo se define por lo que parece inalcanzable, sino también por aquello que, de alguna manera, nos está prohibido desde dentro. Hay aspectos de nuestra propia naturaleza que han sido ocultados, negados o reprimidos a lo largo de la vida, y sin embargo, operan en las sombras, ejerciendo una influencia silenciosa en nuestras decisiones. El inconsciente no es un simple depósito de recuerdos olvidados, sino un sistema vivo que alberga todo lo que la conciencia no ha podido integrar. Entre estas profundidades se encuentra lo que Carl Jung denominó la sombra, un conjunto de impulsos, deseos y facetas de nuestra identidad que por diversas razones han sido relegadas al olvido. Esta parte oculta de la psique no desaparece solo porque no la reconozcamos. Al contrario, cuanto más se intenta reprimir, mayor es la presión que ejerce sobre nuestra conducta. El fenómeno del deseo prohibido se magnifica cuando entra en juego la sombra. Aquello que no queremos admitir sobre nosotros mismos se proyecta en el mundo exterior, generando atracciones y repulsiones que muchas veces no comprendemos. No es raro que las personas se sientan obsesionadas con alguien que las rechaza, no porque la otra persona tenga algo único, sino porque ese rechazo despierta conflictos internos no resueltos. La sensación de ser ignorado o no correspondido puede activar heridas del pasado, reavivando inseguridades enterradas. La mente se aferra a la idea de corregir la historia, de obtener una validación que nunca llegó en su momento. Esta lucha interna se manifiesta en muchos aspectos de la vida. En ocasiones, lo que más nos molesta en los demás es un reflejo de algo que no queremos aceptar en nosotros mismos. De la misma forma, lo que más nos atrae puede ser una proyección de características que hemos reprimido. Si alguien se siente irresistiblemente atraído por una persona distante y fría, es posible que en su interior haya una parte de sí mismo que anhela ser más desapegada, pero que ha sido condicionada para buscar siempre la aprobación ajena. Lo que nos fascina no siempre es el otro, sino el reflejo de lo que hemos perdido dentro de nosotros. El rechazo activa la sombra porque toca aspectos de nuestra psique que han permanecido sin resolver. No es solo una cuestión de atracción o de ego, sino una confrontación con partes de nosotros mismos que han sido ignoradas. Lo que parece una lucha externa es, en realidad, un conflicto interno proyectado sobre la realidad. Aquel que siente la necesidad de ser aceptado por alguien que no le corresponde, no está simplemente persiguiendo a otra persona, sino tratando de sanar una herida que nunca cerró. La sombra no se limita a la vida amorosa o social. También se manifiesta en la forma en que se experimenta el deseo en todos los ámbitos. Muchas veces, el anhelo por alcanzar cierto estatus, reconocimiento o éxito no surge de una necesidad real, sino de la influencia de aspectos reprimidos que buscan salir a la superficie. La obsesión con la aprobación, la necesidad de demostrar valor o el miedo al fracaso pueden ser señales de que hay partes de la identidad que han sido negadas y que, en lugar de ser comprendidas, han sido desplazadas hacia deseos aparentemente externos. Lo que se reprime no desaparece, sino que encuentra formas indirectas de manifestarse. En muchos casos, el deseo intenso por algo o alguien no es más que un síntoma de una sombra que busca integración. La mente tiende a racionalizar el deseo, haciéndonos creer que queremos algo por razones lógicas, cuando en realidad, detrás de ese anhelo hay un cúmulo de emociones, experiencias pasadas y facetas negadas que claman por ser reconocidas.
Quien logra ver más allá de la superficie del deseo comprende que no siempre es el objeto del anhelo lo que se busca, sino lo que simboliza. Aquello que genera fascinación desmedida suele estar cargado de significados ocultos, conectados con aspectos no explorados de la psique. Comprender esto no significa eliminar el deseo, sino transformarlo. En lugar de perseguir sin cuestionamiento aquello que parece inalcanzable, se puede observar qué aspectos internos están proyectando esa necesidad en el mundo exterior. La sombra no es el enemigo, ni algo que deba ser eliminado. Es en realidad una fuente de conocimiento profundo sobre uno mismo. Quien se atreve a enfrentarse a ella puede descubrir no solo el origen de sus deseos, sino también las claves para liberarse de obsesiones que parecen incontrolables. Lo que en un principio se percibe como una lucha contra lo externo, termina siendo un viaje hacia lo más profundo de la propia identidad. El deseo es moldeado por fuerzas invisibles que operan en lo más profundo de la mente. Cuando alguien se obsesiona con aquello que le es negado, no lo hace por voluntad propia, sino porque un mecanismo inconsciente ha tomado el control de su atención. Pero así como estos impulsos pueden esclavizar a una persona, también pueden ser comprendidos y utilizados de manera consciente. En este punto, entra en juego la psicología inversa, una estrategia que no solo explota las dinámicas del deseo prohibido, sino que también permite influir en la percepción ajena sin necesidad de manipulación explícita. El cerebro humano no responde únicamente a lo que se le ofrece, sino que está programado para reaccionar ante lo que se le impide. Si una persona siente que algo le es impuesto o que sus elecciones están limitadas, su primera reacción será resistirse. No porque haya tomado una decisión racional, sino porque la sensación de autonomía es fundamental en la psique. Cuando alguien percibe que está siendo empujado hacia una dirección, su instinto es tomar el camino contrario. Esta tendencia es lo que permite que la psicología inversa funcione de manera tan efectiva. En el contexto de las relaciones humanas, esta dinámica se vuelve aún más evidente. Si una persona muestra demasiado interés en alguien más, la otra parte puede interpretarlo como una señal de disponibilidad total, reduciendo su propio nivel de atracción. Pero si, en cambio, se introduce un elemento de incertidumbre, el deseo puede aumentar de manera drástica. No se trata de jugar con los sentimientos ajenos, sino de comprender que la percepción de valor está influida por la escasez y la autonomía. Cuando alguien siente que otra persona no lo necesita desesperadamente, su mente comienza a verlo como alguien con opciones, con control sobre su vida. Esto, en sí mismo, genera interés. El deseo no surge cuando algo está asegurado, sino cuando existe la posibilidad de perderlo. Si una persona deja de buscar validación constante y se enfoca en sí misma, su presencia adquiere un aura de misterio y atracción natural. La ausencia de necesidad genera un campo de energía que los demás perciben, aunque no puedan explicarlo racionalmente. El poder de la psicología inversa no radica en actuar con indiferencia forzada, sino en desarrollar una autenticidad que no dependa de la aprobación externa. Cuando alguien se encuentra en un estado de completa seguridad interna, su comportamiento cambia. Sus palabras tienen más peso, su presencia se vuelve más magnética y su ausencia genera impacto. No es necesario hacer grandes esfuerzos para atraer la atención de los demás cuando la mente de esas personas ya está programada para reaccionar ante lo que no pueden controlar completamente. En lugar de buscar ser aceptado a toda costa, quien comprende esta lógica permite que el rechazo juegue a su favor. Si alguien se aleja, en vez de intentar retenerlo, lo deja ir con naturalidad. Esta actitud no solo demuestra madurez emocional, sino que también revierte la dirección del deseo. Cuando una persona siente que no tiene poder absoluto sobre otra, comienza a percibirla de manera diferente. Su mente entra en un estado de cuestionamiento, preguntándose por qué alguien no está reaccionando como se esperaba.
Esta incertidumbre reaviva el interés, porque introduce una variable que la psique no puede ignorar: la posibilidad de pérdida. La atracción no es un proceso completamente racional. Es un juego de percepciones en el que la sensación de autonomía y el valor percibido tienen un papel fundamental. No es casualidad que las personas más seguras de sí mismas generen mayor atracción sin necesidad de esfuerzo. Su presencia no está marcada por la ansiedad de ser aceptados, sino por la certeza de que su valor no depende de la validación externa. Este tipo de actitud crea una dinámica en la que los demás sienten la necesidad de ganarse su atención en lugar de darla por asegurada. La psicología inversa, bien aplicada, no se basa en manipular a los demás, sino en modificar la propia percepción de valor. Cuando alguien se mueve por el mundo con la certeza de que su vida no gira en torno a la aprobación ajena, las personas reaccionan ante esa energía de manera instintiva. La clave no está en fingir desinterés ni en jugar con la mente de los demás, sino en desarrollar una mentalidad en la que el rechazo deja de ser una amenaza y se convierte en un reflejo del poder personal. El deseo no es un impulso caótico ni una fuerza incontrolable. Es el reflejo de las dinámicas internas que rigen la psique y la forma en que se percibe el mundo. Quien entiende que la atracción no surge de la insistencia, sino de la percepción de valor, deja de buscar desesperadamente lo que parece inalcanzable y aprende a generar impacto desde su propia seguridad. No se trata de forzar el interés ajeno ni de manipular emociones, sino de comprender que lo más atractivo en una persona es la ausencia de necesidad. El rechazo no es una sentencia ni una barrera infranqueable. Es una oportunidad para observar lo que realmente mueve los hilos del deseo y ajustar la percepción que se tiene de uno mismo. Quien no teme la pérdida, quien no se aferra, quien se convierte en la fuente de su propio valor, descubre que la atracción no es algo que se persigue, sino algo que se genera. En este equilibrio sutil entre presencia y ausencia, entre autonomía y misterio, se encuentra la verdadera clave para transformar el rechazo en deseo. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.